Vamos ahora a presentar a la profesora Mercedes Serrano Gutiérrez. Nos va a hablar sobre una estructura del español de Venezuela. El doctor llega a la tarde. La profesora Mercedes Serrano Gutiérrez es lingüista y doctora en Filología Hispánica por la Universidad Nacional a Distancia, UNED de España, magíster en Lingüística y licenciada en Letras por la Universidad Central de Venezuela. Es profesora titular jubilada de la UCB, hizo su vida académica y profesional en el Instituto de Filología Andrés Bello durante 28 años y se desempeñó como docente en la Escuela de Letras y en la maestría en Lingüística de esta misma casa de estudios. Tuteló a muchas estudiantes de la maestría, y me cuento entre ellas. Fue mi maestra y la recuerdo siempre con mucho cariño, mucho aprecio. Sus trabajos de investigación se centran en la sintaxis y la variación sintáctica en el habla de Caracas y de las ciudades hispanohablantes. Ha publicado importantes trabajos y artículos sobre tipología de la variación gramatical, el tegalicado, las estructuras pseudo-hundidas y otras oraciones con verbo ser focalizador, las perífrasis de gerundio, las expresiones de futuro simple y perifrástico, la alternancia de los adverbios muy, bien, seguidos de adjetivos, entre muchos otros temas. En sus publicaciones más destacadas podemos mencionar el Manual de Gramática del Español, con especial referencia al español de Venezuela, obra de consulta en la Escuela de Letras en el área de lenguaje. Y los libros Hendidas y otras construcciones con ser en el habla de Caracas, los adverbios demostrativos en el español de Caracas y de otras ciudades hispanohablantes. Estos tres títulos son apenas una pequeña muestra del alcance de sus aportes al estudio de nuestra variedad, de nuestra lengua. Actualmente es miembro del Comité Editorial de Verba y Español Actual. Le damos la palabra a la profesora Mercedes Serrano. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la universidad y a los organizadores de este evento, a Consuelo, Yanira, Fedora. Si lo han hecho estupendamente bien, están permitiendo que la universidad siga en pie, que la lingüística siga en pie, y eso es maravilloso. Además, es una buena ocasión para reunirnos, aunque sea de lejos, pero por lo menos nos vemos las caras, y es una verdadera alegría y un verdadero placer verlos a todos los queridos y conocidos de mi época de la universidad, claro. Bueno, esto les voy a hablar yo para ajustar lo que voy a decir al tiempo, pues lo voy a leer. Es menos interesante, he leído lo que he dicho, pero tengo miedo de pasarme si explico. De todas formas, voy a tratar de explicar las cosas en la medida de lo posible. En esta presentación me ocuparé de una estructura como la del título, el doctor llega a la tarde, que cuenta con un verbo ser al parecer innecesario. Esta estructura se suele denominar de verbo ser focalizador o más simplemente SF. La mencionada construcción es semánticamente muy cercana a la oración simple correspondiente. El doctor llega a la tarde. Sin embargo, ambas construcciones no son pragmáticamente equivalentes. Para ilustrar la diferencia entre una SF y la oración simple semánticamente cercana, pensemos en situaciones adecuadas para cada una de estas estructuras. Pasemos a la lámina 1. Fedora. Estoy esperando la primera lámina. Ahí está. Si la secretaria del doctor del ejemplo
Atiende el teléfono y le preguntan, ¿a qué hora llega el doctor? Seguramente responderá, a la tarde, o bien el doctor llega a la tarde. Por el contrario, si la pregunta es, el doctor llega al mediodía, ¿verdad? Que en sí misma expresa la creencia de que el doctor probablemente llega al mediodía, la secretaria, si es venezolana, utiliza una SF que sirve para marcar un contraste de significado pragmático. Quiere decir, el doctor no llega al mediodía, como cree usted, sino a la tarde. El uso de las SF sirve para dar relevancia informativa, es decir, para poner bajo foco al constituyente que aparece a la derecha de ser y que en el ejemplo del título es a la tarde. El tipo de transmisión de información transmitida por el foco suele ser contrastiva, pero hay casos en los que es información nueva o que no se puede recuperar del contexto. Uno, ahora, extensión territorial, origen y difusión de las SF. Vean el mapa, Yanira, por favor, el mapa. Ahí está. Vean, actualmente las SF se emplean en Venezuela y en otros países hispanoamericanos. Entre ellos, vean, Panamá, está ahí, Venezuela, Colombia, Ecuador, y ahí esa cosita amarilla que se ve es la República Dominicana. Que no sé por qué, pero ahí se usa las SF. Kenny, 1945, ofrece ejemplos de SF encontradas en obras literarias de Colombia, Ecuador y Panamá. El uso más frecuente y seguramente más antiguo de las SF se registra en Colombia. Ya Cuervo mencionaba estas construcciones en 1872 y después muchos otros autores han corroborado su uso. Resulta interesante hacer notar que con excepción de la República Dominicana, fíjese, los otros países formaban, o sea, donde hay constancia de las SF, es decir, Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela, constituyeron una unidad política, la Gran Colombia, que se mantuvo desde 1810 hasta 1831. Esa unidad política seguramente contribuyó a la comunicación entre los hablantes y quizá a la difusión de las SF en el caso de que estas estructuras se usaran ya en esa época. No se conoce el origen de las SF. Independientemente de si esas... pero es muy importante señalar que las SF se usan no solo en el español de estas zonas, sino en el portugués de Brasil y de Portugal. Lo cual quiere decir, apunta hacia una necesidad funcional de las lenguas. O quizá un origen, pues eso hay que estudiarlo más. No se conoce el origen de las SF. Independientemente de esas construcciones, son un calco de alguna lengua indígena, africana o criolla hablada en la zona. O bien surgieron por una convivencia pragmática del español, lo cierto es que hay testimonios de su uso en español desde el siglo XIX. Pato 2013 encontró 2 SF en documentos escritos de mediados del siglo XIX en Bogotá y sugiere que las SF se generaron en esa zona y después se extendieron al resto de Colombia y a los países más cercanos. Detengámonos ahora en la situación de las SF en Venezuela. Bello, aunque era contemporáneo más o menos de Cuervo, no dice en su gramática de 1847 nada sobre las SF, lo cual hace pensar que no se usaban en esa época. Rosenblatt, 1964, si bien estaba muy atento a los usos peculiares de la variedad venezolana, atribuyó las SF a los Andes venezolanos, lo cual seguramente debe interpretarse como que no se usaban todavía en Caracas o se usaban muy poco. Estoy hablando de 1964. Afortunadamente, la obra El diario de un llanero ha arrojado luz sobre el empleo de esas construcciones en el país. Este diario está constituido por una serie de cuadernos manuscritos en los que un habitante de los llanos venezolanos de Apure, Antonio José Torrealba, nacido a finales del siglo XIX, narró durante muchos años los acontecimientos y tradiciones de esa zona de Venezuela, que curiosamente limita en parte con los Andes venezolanos y en parte con Colombia. Cuando Rosenblatt visitó los llanos de Apure en 1949,
Torreal no había muerto el año anterior, pero un pariente suyo le entregó al lingüista 30 de esos cuadernos, originalmente eran 40, los cuales permanecieron en los archivos del Instituto de Filología Andrés Bello hasta su publicación en 1987. Pues bien, puedo afirmar que leí el primero de esos cuadernos y encontré 27 construcciones SF, lo cual significa que anteriormente, a la mitad del siglo XX, ya se usaban esas estructuras en una zona venezolana colindante con Colombia. En SEDAR 88 se analiza el uso de las SF en Caracas desde una perspectiva sociolingüística y se hace notar que en esa época dicho uso se estaba extendiendo desde el nivel socioeconómico bajo hacia los otros niveles. Un factor favorecedor de la difusión era el empleo de esas construcciones por parte de los jóvenes, y no solo de los jóvenes de nivel bajo, sino también de las mujeres jóvenes de nivel alto. Debo recordar que en esos años había una fuerte inmigración colombiana y ecuatoriana a Venezuela, que seguramente se comunicaba con la comunidad venezolana autóctona. Además, en muchos hogares había una empleada doméstica procedente de Colombia o de Ecuador, a la que los niños de esos hogares seguramente oirían las SF. O sea, podían ser una quinta columna de la SF, esos colombianos y ecuatorianos que llegaron a Venezuela, llegaron muchos. Se podría afirmar que las SF se emplean actualmente en la lengua coloquial de todas las regiones de Venezuela, sin importar el nivel socioeconómico de los hablantes, aunque su uso sea particularmente frecuente en el nivel sociocultural bajo. Estas construcciones también aparecen en la lengua escrita, sobre todo en periódicos y obras narrativas, y todo hace pensar que su uso no está estigmatizado en el país. Las construcciones en competencia con las SF. Este es un punto aparte. Si las SF sirven para poner foco informativo en un constituyente situado inmediatamente después del verbo ser, cabe preguntarse si hay alguna oración en español que se les aproxime semántica y pragmáticamente. Sin lugar a dudas, esa oración existe y se suele denominar pseudoendida. En este trabajo le llamo SH. A continuación, ilustro la semejanza con unos ejemplos suministrados por Sedano 2003 que fueron extraídos de un corpus del español hablado de Caracas. Nótense que vean ahora el ejemplo de dos. Ajá, ahí están. Las construcciones en competencia con las SF. Véanlas todas. En 2A, lo que me gusta es el merengue. En una SF, a mi esposa le gustaba ver otro tipo. Vean que la pseudoendida se ha podido convertir en SF, me gusta es el merengue, y la SF se ha podido convertir en pseudoendida. A mi esposa le gustaba en otro tipo, ha podido ser a quien le gustaba a mi esposa en otro tipo. Igual sucede con todas las demás. En 3A, una pseudoendida, tú lo que estás es loco, y una SF, la gente está desesperada. En 4A hay una pseudoendida, pero donde más metida está la política es en los militares, y ahora una SF, la nota la puso fue en la boleta. 5A, pseudoendida, a quien le duele es a los hijos. SF, el disfraz se lo sacamos fue a mi tío. Tanto las pseudoendidas como las SF tienen en común un verbo ser seguido por el elemento focalizado. Vean que el orden y el elemento focalizado está siempre al final. La diferencia estructural entre ambas construcciones radica en que solo en las pseudoendidas se analizan las características gramaticales de este constituyente mediante un pronombre o adverbio relativo que lo representa y que está en la posición inicial o casi inicial de la construcción. Vean en estos ejemplos, en 2A, vean lo que está en cursiva, lo que en 3A, lo que en 4A, donde en 5A, a quién. O sea, lo que de 2A se corresponde con el merengue, lo que en 3A se corresponde con loco, 4A, donde se corresponde con los militares, y 5A, a quién se corresponde con a los hijos. Es decir, en las pseudoendidas
hay un elemento previo al inicio de la cláusula o casi al principio que está primero avisando de la estructura que viene después y le está diciendo al oyente, estate atento porque voy a poner un elemento bajo foco que va a estar al final, después del verbo ser. Bueno, las SF carecen de ese elemento inicial. A continuación se ofrecen nuevos ejemplos extraídos también de Sedano 2003 que cumplen una amplia gama de posibilidades del constituyente inicial en función de la categoría gramatical del elemento focalizado. Vean que este elemento inicial que les marco aquí, lo que, dónde, cómo, pues es muy variado. Lo que está focalizando es cantar. Los que se relaciona con mis primos. ¿Dónde se relaciona con en esa casa? ¿Cómo se relaciona con así? ¿Cuándo se relaciona con ayer? ¿Con quién se relaciona con sus padres? Y para lo que se relaciona con para hacer un dibujo. Vean que es muy compleja la formación de una pseudohendida. Y entonces uno se pregunta, ¡ay, qué complicado es! ¿Por qué habrán surgido las SF? Y empieza a haber una luz que ayuda a entender el funcionamiento de las SF y el porqué de su difusión. Desde el punto de vista normativo, no todas las pseudohendidas pueden convertirse en SF. Véanse al respecto los ejemplos de 7. 7. Vean, lo único que si existiera la Avenida Morán, no se podría decir, se podría decir únicamente existía, era la Avenida Morán, pero no hay no se puede hacer un cambio automático por una SF. Yo lo que hacía era rezar. Esto es muy interesante porque aquí el verbo hacer funciona como un proverbio. Es decir, lo mismo que los sustantivos se relacionan con pronombres, este verbo hacer es un proverbio que se relaciona con verbos. De manera que esta pseudonida, yo lo que hacía era rezar, equivale a yo rezaba. O sea, eso tampoco puede convertirse en una SF. No se puede decir yo hacía era rezar. No. Y lo que pasa es que los empleados son todavía de aquí. Todas esas construcciones con lo que pasa, lo que sucede, lo que ocurre, no pueden convertirse automáticamente en SF. O sea, estas son las 3 construcciones fundamentales que no pueden convertirse en SF. Ahora, es muy importante hacer notar que ese elemento inicial que tienen las pseudohendidas, si lo que se pone bajo foco es una frase preposicional, es decir, una frase que se inicia con una preposición, esa preposición debe preceder al elemento inicial, ya sea pronombre o adverbio relativo. Es decir, es un esfuerzo muy grande el que tiene que hacer el hablante para saber si, sobre todo, si hay una preposición que tiene que ponerla al principio. Bueno, entonces, si las SF tienden a focalizar frases... espere, a ver. Sí. Si las... No, espere, que me pasa. No. En los casos en que las pseudohendidas y las SF pueden alternar, ¿existe alguna razón funcional que justifique el empleo de cada una de esas construcciones? En todas las investigaciones sobre el tema, Sedano 2003, Pato 2010, Méndez Vallejo 2015, Escalante y Ortiz 2017, Díez del Corral 2018, en todas ellas, muchas de ellas realizadas con análisis multivariados, se constata que las SF están particularmente relacionadas con la focalización de sintagmas preposicionales, como se ilustra en los ejemplos de 8 que repiten los de 4b y 5b. Vean, la nota la puso, fue la boleta. Aquí, vean, la mayoría en los corpus de habla que se encuentran de las zonas que se han estudiado, las SF, se observa que que en muchísimos casos de SF se dan cuando este constituyente, el constituyente bajo foco, es
en la boleta a mi tío, es decir, con una preposición. Porque si se utilizara una pseudohendida, tendría que haber puesto en donde o en donde puso la nota fue en la boleta. ¿A quién pusimos el disfraz? ¿A quién sacamos el disfraz? Fue a mi tío. Es decir, tendrían que siempre poner la preposición. Y eso les parece que se problematiza para los hablantes. Cuesta trabajo. En cambio, si lo ponen al final, pues no cuesta nada. Es tan sencillo como... Entonces, si las SF tienden a focalizar frases preposicionales, cabe preguntarse qué constituyentes focalizan sobre todo las pseudohendidas. En Senaro 95 se analizaron las pseudohendidas, estas construcciones en un corpus del español hablado de Caracas, y se observó que de las 263 pseudohendidas encontradas en el corpus, ahí las SF eran un número muy inferior, eran 71 SF y 263 pseudohendidas. Pero bueno, de esas 263, 248 focalizaban un nominal, entendiendo por nominal sintagmas nominales, adjetivos, infinitivos y subordinadas sustantivas, y tan solo 15 focalizaban un sintagma preposicional. Es decir, estaba en ese trabajo, yo estaba comparando las pseudohendidas y las SF. Y cuantitativamente se veía que las pseudohendidas eran mucho más numerosas que las SF, pero las pseudohendidas no focalizaban casi frases preposicionales y las SF focalizaban con mucha frecuencia frases preposicionales. Un dato de particular interés es que todas las pseudohendidas que focalizaban un nominal estaban bien formadas. En cambio, de las 15 pseudohendidas que focalizaban un sintagma preposicional, solo había 2 que anticipaban adecuadamente la categoría gramatical del foco. Las 13 restantes no estaban gramaticalmente bien formadas, como se ilustra en 9. Vean los ejemplos de 9. Lo que está pendiente es del estudio, ha debido ser de lo que está pendiente es del estudio. En 9b, a los que primero deberían dar orientaciones por los abuelos, empezar por ellos, ha debido decir, aquí hay una preposición distinta a la que está en el foco, es decir, están mal formadas. Y eso es una prueba evidente de que a los hablantes les cuesta mucho focalizar pseudohendidas que focalizan una frase preposicional. No sé si me explico. Es muy claro el por qué. Al estudiar el funcionamiento de las pseudohendidas y las dificultades que tienen y los errores que se cometen, uno entiende por qué han surgido las SF. ¿Cómo explicar los usos tan distintos de pseudohendidas y SF en cuanto a la categoría gramatical del foco? Para una justificación funcional, veamos las ventajas y desventajas de ambas construcciones de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora. El siguiente ejemplo. Ventajas e inconvenientes de pseudohendidas y SF. En las pseudohendidas, el relativo inicial, o sea, lo que, las que, dónde, cuándo, etcétera, anticipa la estructura de foco. Y además anticipa la categoría del elemento que viene al final del foco, no solo de la estructura, pero son difíciles de emitir. Sobre todo las adverbiales, entendiendo por adverbiales muchas frases preposicionales y también los adverbios, fundamentalmente, y las subordinadas adverbiales. Y luego las SF no anticipan la estructura de foco. Ese es el problema, que hasta que no se llega al verbo ser, no se sabe que lo que viene después es un foco. Pero, ¿qué ocurre? Que son muy fáciles de emitir. Es decir, el hablante utiliza una expresión y al final pone el verbo ser y pone el foco y ya está. Ahora, el aumento, el que las SF parezcan haberse especializado en la focalización de nominales y las SF, la de no nominales,
sobre todo de sintagmas preposicionales, pero también de adverbios, no es definitivo, pues una vez que las SF se consolidan en una zona, es natural que vayan ganando terreno y compitan con las pseudoendidas a la hora de focalizar nominales, como sucede en los ejemplos que habíamos visto de 2B y 3B. Sobre el poder expansivo de las SF, vale la pena señalar que Sedano 2014, en su estudio de Caracas, y Escalante y Ortiz López 2017, en el de Barranquilla, Colombia, señalan que si bien las SF se usan sobre todo en el nivel bajo, su empleo se ha incrementado notablemente en los niveles medio y alto. El aumento en el empleo de las SF no significa, desde luego, que estas construcciones vayan a reemplazar a las pseudoendidas, pues como ya se indicó, cada una de ellas ofrece ventajas y desventajas para su emisión-percepción. Y además también cuenta el factor sociolingüístico relacionado con el prestigio social, cualquiera que éste sea, asociado con cada una de ellas. El futuro nos dirá cuál es la evolución de cada una de estas estructuras. Gracias.